Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a los directos de la Survey. Bueno, ya veo que se están empezando a conectar los participantes. Vamos a empezar en un minutito con la doctora Laura Pau Ferrer de Girona, que hoy nos va a hablar, bueno, como todos habéis visto por redes sociales, sobre nuevos ítems o nuevas técnicas sobre la vía biliar y un proyecto muy bonito que llevan en su hospital, y nos va a hablar pues eso, cómo lo están llevando a cabo en su hospital, cómo lo pusieron en marcha y cómo lo hacen ellos allí. Y bueno, creo que va a ser algo muy interesante porque siempre está bien ver cómo se trabaja en distintos sitios. Laurita, bienvenida. Hola, buenas Todo tardes. tuyo. Nada, gracias por dejarme participar de estas sesiones y nada, os comparto la pantalla y empezamos con la sesión que os he preparado, a ver qué os parece y bueno, para presentaros un poquito lo que estamos haciendo en este momento, el uso de una nueva herramienta básicamente en el manejo de la patología biliar y a ver el feedback que recibimos y para el que le pueda ser de utilidad, pues que sepa eso, que ya llevamos un tiempecito aquí en Girona utilizándolo y realmente nos está dando buenos resultados, entonces pues compartirlo con todos vosotros y vosotras. Pues nada, como os decía, os queríamos presentar una técnica nueva, básicamente que estamos utilizando en Girona, y todo pues un poquito a raíz de estos tiempos convulsos que hemos vivido, ¿no? Porque también han cambiado en algunas situaciones, al menos en la nuestra en concreto, pues la forma de organizarnos. Ya sabéis que en pandemia pues no es que cambiara la patología que vemos habitualmente, pero sí que pues, la organización en los hospitales fue bastante compleja, al menos en el nuestro. Y bueno, nos surgió la oportunidad a través de básicamente la difusión por redes, a través de lectura de artículos de congresos, pues conocimos una nueva herramienta para manejar patología, sobre todo obstructiva de la vía biliar, y esto nos empujó pues, a abordarla de una forma distinta a la que veníamos haciendo de forma convencional y la que usamos en general todos. Como os digo, es básicamente una herramienta para manejo de patología obstructiva, en este caso de las coledocolitiasis, y bueno, un poco a modo de índice, pues ya sabéis que quizás los radiólogos intervencionistas no nos centramos tanto en el tema de cómo es la litiasis o no, la intentamos tratar de la forma que podamos, pues mediante las técnicas que utilizamos habitualmente. Pero bueno, esta técnica nos ha permitido pues, el abordaje de una forma distinta, ¿no? Podemos ver la litiasis, caracterizarla y decidir en función a eso también el tratamiento. Muchas veces las preguntas que nos surgen, ¿no? En determinadas circunstancias es ¿para qué quiero una nueva herramienta? ¿Por qué la voy a utilizar? Y si además esta herramienta me va a servir pues, para aplicarla en otras situaciones de nuestra actividad diaria, ¿no? Si realmente le podemos dar un uso y lo podemos extrapolar a otros territorios, ¿no? Y eso es un poco, son preguntas que nos surgieron. Como os digo, todo fue a raíz de puntualmente un caso que tuvimos, buscamos una opción para tratar una coledocolitiasis en un paciente que os presentaré luego y descubrimos esta nueva técnica que es la que estamos utilizando en este momento. Así, modo contexto, hablaros de las coledocolitiasis, yo creo que es como un poco redundante, pero bueno, hacemos un poco de background. Ya sabéis que las coledocolitiasis pues, podemos clasificarlas en primarias y secundarias. Las primarias, pues las que se forman en el colédoco, ya sea pues, en contexto de infecciones biliares, de estasis biliar, estenosis biliares crónicas, también por depósitos cálcicos, de colesterol, y estas son, digamos, las que vemos en menor frecuencia. Luego tenemos, por una parte, las secundarias. Estas litiasis secundarias tienen un balance alterado, son normalmente en relación a un balance alterado de colesterol, de fosfolípidos, se forman en la vesícula y en la mayoría de ocasiones y posteriormente pasan al colédoco. Y en este caso sí que hablamos de las coledocolitiasis que probablemente vemos con mucha mayor frecuencia. No tratamos todas las coledocolitiasis, obviamente. Sabéis que hay algunas que progresan de forma espontánea a la luz intestinal, en caso de los cólicos biliares, y otras que, a diferencia de estas, pues no progresan,
pero obviamente tampoco trataremos todas esas coleocolitiasis, ¿no? Tratamos no las asintomáticas, sino que aquellas que nos conducen a una situación de sepsis, de dolor incoercible o sobre todo pues también eso, ¿no? de hiperbilirubinemias y situaciones en las que nosotros ya tenemos una indicación terapéutica en las que podemos aplicar pues tanto las técnicas convencionales como las técnicas o la técnica que os introduciré a continuación. En los contextos en los que trabajamos habitualmente es verdad que en un gran caso de estas coledocolitiasis obstructivas sintomáticas son los digestólogos los que abordan de forma inicial la patología. Ellos realizan las plastias de la papila, las esfinterotomías, visualizan de forma directa y mediante escopia combinada estas litiasis, utilizan maniobras similares a las nuestras, las maniobras de Fogarty, y finalmente realizan litotricias y las realizan con aparatos similares al que os voy a presentar. Obviamente eso no quiere decir que lo puedan hacer todo, sabéis que tienen limitaciones y esas limitaciones pues pueden ir desde cirugías previas que contraindican o que incluso imposibilitan el acceso retrógrado a la vía biliar, la presencia de divertículos duodenales de gran tamaño, piedras de gran tamaño también. Cuando esas piedras tienen una localización muy proximal, muy intrahepática, mediante sus catéteres, mediante sus herramientas, es complejo que puedan acceder a ellas. Y en nuestro caso especial también, quizás otros os encontráis con algo similar, pero en nuestro hospital pues durante un tiempo y sobre todo durante pandemia teníamos una limitación en cuanto a las CPRs urgentes. De hecho, solo había CPR urgente hasta determinada hora de la tarde y el resto de abordajes de forma urgente o incluso fuera del horario habitual, es decir, de 8 a 3, 4 de la tarde, pues no disponíamos de un endoscopista que tratara a estos pacientes. ¿Cuáles son las alternativas? Pues por una parte siempre está el cirujano en cuyo caso pues, se trataría a los pacientes que no puede tratar el digestivo, pero teniendo una unidad de radiología intervencionista, pues ya sabéis que al final somos nosotros los que en muchos casos, en esas situaciones en las que la coledocolitiasis no se puede tratar mediante tratamiento por CPRE o por lo que sea, participamos nosotros directamente del abordaje de este paciente. Y eso muchas veces, como también nos implica como radiólogos en cuanto al diagnóstico, pues hace que llevemos esta patología de forma mucho más global, ¿no? En realidad, el diagnóstico de las coledocolitiasis dependerá obviamente de cada ámbito, pero las peculiaridades ya sabéis que son concretamente que el TAC está limitado, si no vemos densidades muy concretamente no las podemos llegar a visualizar en muchos casos, pese a haber dilatación de la vía. La ecografía sí que es un estudio que nos permite identificarlas con mayor facilidad, pero obviamente esto pues ya dependerá del explorador y dependerá de la técnica y de la ventana acústica de los pacientes. El caso de la colangio, todos sabemos que es mucho más buena como técnica para visualizar las coledocolitiasis, pero obviamente también somos conscientes de lo limitado que es el acceso a esta prueba y al menos en nuestro caso, pues solicitar una colangio urgente es prácticamente imposible por la carga asistencial y por lo limitado que están los espacios de resonancia. Obviamente hablamos de pacientes urgentes, si se hace de forma preferente siempre recomendamos realizar la colangioreso, pero siempre quedará la colangiografía, aunque también sabéis que el rendimiento diagnóstico puede estar limitado, ya sea por los artefactos, porque se puede confundir pues, una litiasis con otro tipo de detrito en la vía biliar, véase pues, coágulos, aire, y obviamente las de pequeño tamaño pues también pueden pasar desapercibidas. Entonces en ese momento es cuando en una situación concreta nos podemos llegar a preguntar, oye, ¿y si a nuestra técnica convencional le añadiéramos, ahora con los avances tecnológicos, una cámara? Si nosotros fuéramos capaces de visualizar a través de nuestros catéteres esas piedras y por lo tanto pudiéramos confirmar que efectivamente el colédoco está libre de litiasis y que por tanto hemos tratado de forma eficaz a los pacientes. Y de ahí empezó pues, nuestra inquietud, ¿no? Por una parte, pues, la técnica convencional seguro que no difiere de la mayoría de todos vosotros.
nosotros en la situación más habitual lo que hacemos es una colangiodiagnóstica, una punción transparieto-hepática, confirmamos las coledocolitiasis, las localizamos obviamente, si se puede pues podemos saber si son múltiples, si están más proximales, más distales, y colocando introductores de 8-10F, pues lo que hacemos en estos casos es papiloplastia para empezar con balones compliantes, y una vez visualizada la piedra, pues mediante una técnica Fogarty-like, ya sea con balón Fogarty o con balones, como os digo, compliantes de distintos calibres en función del tamaño de la piedra muchas veces, pues intentamos progresar la piedra al duodeno. Ese sería nuestro tratamiento convencional, ¿no? Hasta ese momento es lo que hacíamos y con lo que estábamos obteniendo ciertas tasas de éxito, pero no siempre era así, ¿no? Posteriormente colocamos un catéter de drenaje biliar, un tutor de protección, y si en una semanita pues no sangraba el paciente o no había ningún tipo de complicación, se retiraba el catéter, se cerraba el tracto y el paciente era alta, ¿no? Pues bien, yo lo que vengo a un poco mostraros es nuestra experiencia pues con este sistema, que es el sistema Spyglass, que no deja de ser un sistema análogo al sistema de litotricia que usan los endoscopistas. Lo único que aquí cambian, pues obviamente los perfiles y cambia el acceso. Nosotros trabajamos con acceso transparente hepático, por lo tanto cambiará el acceso, y pues la industria ya se ha encargado de mejorar los perfiles para que podamos trabajar dentro de cierta situación de seguridad y que no implique pues mayor iatrogénia o mayores complicaciones. ¿Qué nos permite el Spyglass? Pues lo que os decía, ¿no? Y si por ese agujerito que hemos hecho, seguro se lo ha preguntado más de una vez alguien, ¿no? ¿Podemos ver la vía? ¿Podemos visualizarla de forma directa? Pues tenemos una cámara que nos lo permite. Además tenemos un sistema de luz, es decir, iluminamos la vía, el lumen de la vía biliar, podemos irrigar y podemos aspirar. Y no solo eso, sino que trabajamos, como veis, pues con campos. El catéter de litotricia pues es un catéter de 3.6 French, o sea, trabajamos con bajos perfiles. Es verdad que el sistema completo, como podéis ver en la diapositiva, pues es un sistema de 10 French, lo que nos obliga a trabajar con un introductor de 11 French, que luego veréis un poco el resumen de nuestra técnica, pero es cierto también que hasta ahora, no sé, en el caso de cada uno de los centros donde trabajáis, pues trabajamos al menos con los catéteres de drenaje con perfiles de 8 French a 10 French, por lo tanto no es un incremento muy grande del perfil. ¿Qué nos permitía el sistema Spyglass? Como os digo, no solo introducir una cámara, porque al final es lo que comentábamos al principio, es buscar otros usos, ¿no? a esa herramienta. Si os fijáis, el sistema es un sistema que tiene un catéter portador de 65 centímetros, que es totalmente compatible con trabajar en la vía a través de un acceso transparieto hepático. El SpyScope sería el análogo que utilizan los endoscopistas, fijaos que en ese caso son 218 centímetros, estamos hablando de un acceso retrógrado, obviamente el catéter portador o el sistema portador será mucho más largo. Tenemos un controlador digital, el controlador digital nos permitirá controlar la intensidad, el número de pulsos, y por otro lado un monitor. Este monitor nos permite no solo trabajar y modular, como os decía, la intensidad en la que trabajamos, sino, o la intensidad del generador de litotricia, sino que nos permite conectar esa imagen en visión directa a la pantalla de trabajo. Si trabajáis con cualquier pantalla con entrada HDMI, podréis ver en directo y en vivo, mientras hacéis escopia, pues a través de la otra pantalla secundaria podéis ver la imagen directa de la luz biliar. No solo tenemos una luz de trabajo para introducir la cámara y el electrodo, que en este caso es ahora os comentaré, pero es un electrodo que utiliza pulsos electrohidráulicos, sino que además podemos utilizar otras herramientas, ¿no? Podemos introducir cestos para recoger litiasis, lazos, pinzas, cepillos de citología, pinzas para estudio anatomopatológico, es decir, empiezan a aumentar las posibilidades que nos permite este sistema. Como os decía, se trata de una litotricia electrohidráulica, lo que generamos es como una especie de onda de choque con un origen eléctrico que transmitimos a través de este agua de irrigación y que genera a su vez pues, la pulverización de la litiasis una vez la estamos observando.
son disparos controlados mediante un pedal, y lo que podemos modular nosotros es tanto la intensidad de esos disparos como la frecuencia de pulsos. Es decir, en un mismo disparo se pueden producir como 5 ráfagas hasta 15 ráfagas. ¿Eso cómo lo decidimos? Pues un poco lo decimos en función del tamaño de la litiasis. Obviamente siempre en estos casos trabajamos muchas veces con litiasis de gran tamaño que previo al estudio del paciente ya nos suponen una duda en cuanto a nuestro tratamiento convencional. Pero no solo el tamaño, sino sobre todo la localización. En cuanto a la composición no podemos hablar todavía, pero también existe cierta relación entre la composición de la litiasis y la facilidad o no en función a la intensidad utilizada para romperla. Por ejemplo, litiasis muy enclavadas, incluso epitelizadas, nos permiten el uso de mayores intensidades, mayores frecuencias, y el caso de litiasis más fragmentadas o más libres en la vía biliar o incluso en los conductos biliares principales, los hepatolitos, pues quizás tenemos que usar intensidades más bajas y menor frecuencia de pulsos. Como os decía, no solo nos permite el introducir este electrodo, sino que irrigamos y a la vez podemos aspirar, podemos limpiar la vía, eliminar pues, los posibles detritos, las pequeñas partículas de piedras y por lo tanto visualizar con mucha mayor facilidad no solo la litiasis, sino la existencia de estenosis, la existencia de lesiones papiloformes en la pared de la vía, zonas incluso de sangrado tras realizar la litotricia, que eso también lo podemos ver en directo en la imagen. Es decir, hay una gran cantidad de ventajas por el hecho de utilizar esta cámara, ¿no? Dentro de la vía. Como veis, esta es la imagen habitual con la que trabajamos. Tenemos por un lado la Scopia, que no nos desprendemos de ella ni lo haremos, porque nos permite pues, obviamente visualizar cuál es nuestro acceso y además nuestra comprobación final siempre es también mediante Scopia. Pero al lado derecho pues veis la imagen, ¿no? Veis la imagen del electrodo que os enseñaré en las siguientes diapositivas y la imagen real dentro de la vía biliar. Obviamente esto se puede realizar porque tenemos una luz y tenemos una irrigación más o menos continua que la controla nuestra enfermería y que esa demanda, incluida la aspiración. Podemos decidir cuándo irrigamos, cuándo aspiramos y eso nos permite mejorar siempre la visualización tras un pulso, que lo que veis pues es tras un pulso pues todo el polvo y los fragmentos de la litiasis una vez rota. ¿Por qué, no? ¿Por qué buscar nuevas herramientas? En realidad seguro que todos trabajáis así, ¿no? Cuando te das cuenta que hay una demanda creciente en un tipo de procedimiento y que a veces pues ese procedimiento que tú puedes ofrecer no tiene las tasas de éxito que te gustaría, pues intentas o variar la técnica o buscar herramientas que nos pueda ofrecer la industria en este caso para mejorar esa tasa de éxito, ¿no? Las limitaciones de la técnica convencional supongo que dependerán en cada caso, en la experiencia de todos vosotros, de vuestros equipos, pero por ejemplo nosotros también teníamos un problema en el caso del bajo rendimiento de la objeción de las biopsias percutáneas, es decir, muchas veces nos salían muestras insuficientes, y la cantidad de tejido que obteníamos mediante la pinza con una obtención a ciegas en la zona de estenosis a veces no era la ideal y en este caso os puedo decir que la visualización de la lesión obviamente implica pues, una curva de aprendizaje en detectar qué zona de la pared es la patológica, ¿no? Y cuál es el aspecto de estas lesiones. No estamos habituados a ello, estamos habituados a detectar irregularidades, a detectar defectos de repleción, estenosis, pero en este caso visualizamos directamente la lesión y por lo tanto el rendimiento obviamente de la obtención de muestras será mayor. Por otra parte, el hecho de tratar los hepatolitos, tanto por el acceso como por el abordaje, pues mediante la técnica convencional nos costaba mucho más y ahora visualizando directamente pues nos podemos incluso plantear, que lo hemos hecho en algún caso, tratar litiasis residuales en un muñón cístico que eran causa de colangitis de repetición, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente podemos tratar litiasis mucho más proximales, incluso en zonas en las que antes no nos planteábamos por la dificultad técnica, relacionada sobre todo al uso de la técnica de avance mediante balón y de la pulverización de estas litiasis con balón. También teníamos
o al menos en nuestro caso, mal resultado ante litiasis de gran tamaño. No lográbamos a veces ni mediante papiloplastias con balones de gran tamaño, ni insistiendo con perfiles más grandes, avanzar estas litiasis al duodeno, y eso pues también implicaba bueno, el desánimo en estos casos, ¿no? El éxito técnico no era el esperado y por lo tanto nos obligaba a pensar en nuevas estrategias. Y otra de las cosas era el tratamiento de la zona del conducto pancreático principal, sobre todo el segmento proximal. Todo esto son limitaciones que teníamos con la técnica convencional y que ya no suponen tal con la nueva técnica que estamos utilizando. Los nuevos usos, pues aquí yo os dejaría a vosotros un espacio para que mediante la imaginación pensemos cómo aplicar esta nueva herramienta, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros pues planteamos retos, ¿no? Planteamos el uso de esta técnica, por ejemplo, en la extracción mediante cestos de colelitiasis en vesículas biliares, en portadores de colecistostomía de forma crónica, para retirarles esa colecistostomía. Planteamos, quién sabe, el uso de esta litotricia a nivel urinario, también en la recuperación de cuerpos extraños, incluso ¿no? en la visualización directa en caso de drenajes retoperitoneales, sobre todo en casos de pancreatitis, etcétera, etcétera. Seguro que muchos de vosotros encontraríais usos, y para eso también os presentamos nuestra experiencia, ¿no? Para ver si realmente a alguno le puede dar distintas aplicaciones. Sí que creemos que es una herramienta a tener en cuenta. Es verdad que entramos en un mundo un poco desconocido para el radiólogo, que es la visualización directa de los conductos, pero bueno, en realidad no lo es tanto, ¿no? Sencillamente es aplicar la tecnología a nuestro favor y darles solución a pacientes que hasta ahora pues quizás quedaban como retos y que a veces no podíamos estar contentos con el resultado, ¿no? de esos tratamientos. Os presento un caso y unos vídeos un poco así más gráficos de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este caso era un caso concretamente, es un paciente que de entrada era un paciente de 77 años, colecistectomizado, con una colangitis aguda al ingreso, con sospecha de coledocolitiasis. Se le intentó la CPR de forma preferente, aunque el paciente ya estaba en una situación de sepsis, de cuadro séptico. Se realizó la CPR con la intención diagnóstica, pero sobre todo con la intención de tratar la coledocolitiasis. Se confirmó, pero no se logró entrar vía retrógrada debido a la presencia de un divertículo duodenal. Divertículos pues, de gran tamaño, si os fijáis en este caso, y no les fue posible a los endoscopistas entrar vía retrógrada. En ese caso nos solicitaron de entrada un drenaje biliar urgente para resolver en un primer tiempo el cuadro séptico, y a posteriori, una vez resuelto este cuadro séptico, pues nosotros, ya que habíamos hecho el acceso y disponíamos de la posibilidad de que nos proporcionaran el catéter, pues abordar esta coledocolitiasis mediante Spyglass. Como veis en este caso, pues os enseño, no difiere mucho de la técnica convencional en el sentido de que hacemos los pasos habituales, es decir, lo inicial fue la colangiotransparente hepática, hacemos un estudio de imagen, confirmamos que el colédoco tiene múltiples defectos de repleción, prácticamente el paso al colédoco era el paso al duodeno, perdonad, era filiforme, y le hacemos una papiloplastia inicial, porque finalmente siempre terminaremos, eso os lo comento, siempre terminaremos el procedimiento empujando los pequeños fragmentos de litiasis al duodeno de la forma habitual. En este caso, os muestro la siguiente diapositiva. Esta es nuestra sala, así trabajamos, estamos mediante guía fluoroscópica manejando, si os fijáis, el catéter es un catéter que maneja un solo operador, es un catéter como una especie de joystick, disponéis de imágenes, pero vaya, es como una especie de ruedecilla, la misma que utilizan los endoscopistas, seguro que estáis familiarizados. Y tenemos la doble posibilidad, inyectar contraste para confirmar la posición del catéter, que no haya ningún tipo de lesión asociada en el tracto que utilizamos, y posteriormente la visión directa, ¿no? La visión directa, la vía en este caso biliar. Localizamos las litiasis y os voy a mostrar pues, un vídeo
en el que os narro. Esto que veis delante es el electrodo, precisamente. Ese electrodo emite pulsos y la técnica consiste en localizar las litiasis, contactar con las litiasis y una vez contactadas con las litiasis a una distancia de protección de la cámara que está en el tip o en el extremo distal del catéter, pulsar el pedal del que disponemos para emitir los pulsos. Veréis en algún momento de la imagen, en este por ejemplo, que nos acercamos a la litiasis. Son litiasis, en este caso se ven de pequeño tamaño porque ya está rota, era grande, pero estos son pequeños fragmentos. Entonces nos acercamos con el electrodo, pulsamos, veis, este es el momento en el que pulsamos y se pulveriza la piedra. A veces es necesario contactar varias veces, pero realmente son litiasis de gran tamaño, estamos hablando de litiasis medidas en pues no sé, 2-3 centímetros, difíciles de avanzar por técnica convencional, que acabamos fragmentando en pequeños fragmentos de milímetros, como veis este polvo que queda. Esto es otro vídeo en el que veis, esa es la litiasis, otra de las litiasis, en este caso más impactada. En este caso concreto podemos aplicar mayor intensidad, mayor rango de pulsos, contactamos con la litiasis y una vez contactamos con el margen suficiente como para no estropear la cámara, que esto insiste mucho porque si acercamos demasiado el electrodo a la cámara se puede romper, veis, ese chispazo es cuando directamente apretamos el pedal, rompemos la piedra y vamos fragmentándola en tantos fragmentos como podamos para que posteriormente nuestra técnica de empuje convencional con balón pues sea eficaz. Este es el aspecto más habitual que tienen las piedras y si os fijáis, pues esta piedra en concreto ahora está más desprendida, pero estaba parcialmente epitelizada. Entonces es habitual ver que, ¿no?, que tenemos alguna piedra impactada que no se moviliza. En este caso, pues avanzamos y retrocedemos la cámara hasta que logramos lo que os digo, que el electrodo se posicione correctamente. Esta sería la imagen del pretratamiento con Spyglass y el post. El post, obviamente, tras fragmentar las piedras, como os decía, ahora os hago un resumen global del procedimiento, pero tras fragmentarlas lo que hacemos es introducir un balón de Fogarty, empujamos las piedras al colédoco y este es nuestro resultado, ¿vale? El resultado realmente, en este caso además, si os fijáis, no se ve muy claramente, pero en uno de los vídeos que no hemos podido obtener bien la imagen se veía en la bifurcación al cístico, al muñón cístico, y había litiasis en el cístico. Entonces, mediante cestas o mediante el propio catéter de litotricia podemos romper esas piedras y las podemos tanto empujar al duodeno como extraer mediante estas cestas a través de nuestro canal de trabajo. Bueno, estos serían imágenes de piedras vistas en directo en la sala. Y este es un poco el resumen de nuestro procedimiento, para que veáis que no difiere de un tratamiento de coledocolitiasis convencional en sala, ¿no? La colangio obviamente de rigor, mediante el catéter que hemos puesto habitualmente en la fase aguda, en los pacientes que se les ha hecho el drenaje previamente. Recambiamos este catéter, es cierto, por un catéter introductor de 11 French, que es un perfil quizás grande a ojos del que hace habitualmente estos procedimientos de la forma convencional. Introducimos el sistema Spyglass, que consiste en este catéter con las vías de trabajo para introducir el electrodo. Visualizamos ya mediante visualización directa la coledocolitiasis, iniciamos la fragmentación tal cual habéis visto en los vídeos. Posteriormente lo que hacemos es empujarlas o en caso que prefiramos esa técnica, las pescamos con una cesta, que también es muy divertido, y obviamente esto siempre haciendo papiloplastia como habéis visto previamente, ¿vale? Confirmamos el éxito técnico, obviamente por visualización directa, ya que tenemos la herramienta. Os puedo asegurar que cuando se ha vaciado el colédoco incluso llegamos a ver como el remolino del suero y el contraste fluyendo hacia el duodeno. Se llega a visualizar esa imagen, que es la imagen, ¿no?, con la que todos soñamos probablemente, y la confirmación mediante inyección de contraste, colocación posterior de un catéter de drenaje o un tutor de seguridad. Lo solemos dejar entre 3 y 5 días para un poco manejo de las posibles complicaciones. Los pacientes ingresan en planta, en general, a no ser que estén en situación
de inestabilidad hemodinámica, que en ese caso pues ya dependerá de la unidad. Y tras esos 3-5 días, normalmente depende más de la disponibilidad que tenemos de sala, retiramos el catéter y cerramos el tracto intrahepático pues, mediante las técnicas habituales, ya sea mediante coiling, plugs, Glubran, depende un poquito de quién está haciendo el tratamiento, o mediante Spongostand, mediante Gelfoam. Nuestra experiencia, porque claro, os pensaréis que hemos hecho 2 y realmente todo empezó, ya os digo, posterior al momento crítico de la pandemia, pero llevamos 13 pacientes. Obviamente todo implica una curva de aprendizaje, eso bien lo sabéis. El motivo del procedimiento en 8 eran contraindicaciones por cirugías previas que no podían mediante CPRE, que eran IDRU. 2 fueron por imposibilidad técnica, 3, y 2 fueron por divertículos duodelanés de gran tamaño, ¿vale? 11 de estos procedimientos fueron realmente programados, es decir, se les diagnosticó la coledocolitiasis, ya sea por imagen radiológica o mediante CPRE, y 2 de ellos sí que fueron en fase aguda. Fueron los pacientes que tuvimos más graves, que se tenían que tratar de forma urgente y demoramos el tratamiento unas 24 horas. La mayoría de ellos mediante pseudoanalgesia convencional. No sé en cada caso cómo realizáis los procesos, o sea, los procedimientos a nivel biliar. Nosotros disponemos de unos días con anestesia, por suerte, y ellos nos manejan pues, una pseudoanalgesia, rara vez los intuban, por deciros que nunca los intuban si no es extremadamente necesario, y sí que 2 de los procedimientos que hicimos requerían intubación orotraqueal, pero era por inestabilidad hemodinámica. Son los 2 pacientes que os comentaba en fase aguda. Complicaciones, tuvimos 2 pacientes con hemofilia franca, que fueron de hecho el primero y el cuarto paciente que hicimos a las 24 horas tras el procedimiento, y mediante arterio confirmamos 2 pequeños pseudos en ambos casos en ramitas de la arteria hepática derecha, que tratamos mediante embolización. Esto lo atribuimos obviamente a que estamos usando un perfil alto, tenemos que ser conscientes de ello, pero también que usábamos, o eso atribuimos nosotros, introductor de 11F corto. Entonces, la curvatura de la vía, el uso de este catéter, su manejo, el hecho de avanzar el catéter a veces un poquito de forma intuitiva más que bajo guía, atribuimos a eso el hecho de que aparecieran estas lesiones. Cambiamos por introductores de 30 y a partir de ese segundo pseudoneurisma no hemos tenido más complicaciones hemorrágicas, y solo sí que tenemos que lamentar un exitus, pero fue 15 días tras el procedimiento de uno de los pacientes por un fallo multiorgánico, porque además fue uno de los pacientes que os decía que ya entraron en sala con una gran inestabilidad hemodinámica por comorbilidades, y el paciente pues, estuvo en la unidad de intensivos y falleció tras 15 días post-SPAELAS. El resto de los pacientes, por suerte y porque todo fue bien, obviamente fueron alta entre 3 y 5 días, como os decía, tras la retirada del tutor de catéter y cierre del tracto transparieto hepática, ese era el intervalo de tiempo durante el cual estuvieron ingresados en el hospital. Y bueno, ya como conclusiones, un poco pues cuáles son las ventajas, ¿no? Las ventajas pues para un poco seguir insistiendo en el uso de esta herramienta. Al menos nosotros estamos contentos, es como un nuevo campo, es lo que os digo, ¿no? Es ver imágenes a las que no estamos acostumbrados, pero mediante técnica totalmente de radiólogo intervencionista. Obviamente la visión directa del interior de la vía es una de las ventajas más grandes, y yo creo que es lo que nos impresiona más a todos. No he puesto los audios de los vídeos porque oiríais los gritos de éxito cuando pulverizamos litiasis, pero es verdad que eso nos ha permitido pues, entrar en un nuevo campo y que es interesante explorarlo. La mayor eficacia en la fragmentación, obviamente no de todas las litiasis, estamos hablando de litiasis que suponen mayor reto, las litiasis de gran tamaño y litiasis de localización más proximal, estas litiasis que os decía epitelializadas o impactadas en la vía. Una menor tasa de recurrencia, estamos hablando que llevamos pues, ya una experiencia mayor a 1 año
prácticamente y no hemos tenido recurrencias. Es verdad que es un corto plazo de tiempo, pero no hemos vuelto a tratar a estos pacientes ni los pacientes han sufrido reingresos por colangitis. Entonces, para nosotros de momento ese es el éxito que podemos transmitir. La introducción de otras herramientas, ya no solo el catéter de litotricia, sino otras herramientas, para plantearnos en este caso pues nuevas aplicaciones todavía por explorar. Y aquí abro un debate seguro muy amplio en el que muchos de vosotros pues verá aplicaciones muy interesantes para esta herramienta y eso ayudará a que seguramente pues nos ofrezcan herramientas de este tipo a partir de ahora los radiólogos intervencionistas, ayudará a mejorar perfiles y por lo tanto abre un nuevo abanico de posibilidades en las terapias percutáneas. Y hasta aquí, muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestro interés. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la sesión. Ha sido, bueno, una sesión fantástica. Ya, de hecho, tenemos por aquí compañeros que te están dando la enhorabuena. Hay una pregunta que hace Guillermo García y dice así. ¿En los pacientes sépticos drenáis primero y antibiótico y en un segundo tiempo hacéis el Spyglass? Sí, en estos casos preferimos demorar el tratamiento de las litiasis, al menos eso, hasta que se resuelva la fase aguda, disminuyan los reactantes de fase aguda, obviamente para que el paciente pues, no sufra bacteriemias y sufra otro tipo de episodios durante el procedimiento y además son más manejables desde el punto de vista hemodinámico. Nosotros enfriamos, digamos, la sepsis y a partir de ahí pues ya pactado con los especialistas a cargo del paciente, ya sean directamente los digestivos, los cirujanos, pues abordamos en un segundo tiempo la coledocolitiasis. Vale, pues perfecto, yo creo que aquí ha quedado claro. Tenemos otra pregunta de Lorena López que dice, ¿se puede usar en una hepático-yeyunostomía con las litiasis en el remanente del hepático común? Podría, claro, nosotros, nuestro reto es ese, ¿no? Es abordar pacientes que de otra forma no se pueden manejar y como os digo, ¿no? Pues de hecho hemos hecho hepático yeyunos y en remanentes, o sea, incluso tuvimos un caso que era una cirugía, una técnica un poco antigua en la que había como una especie de doble colédoco, el colédoco excluido, ¿no? Y entonces daba problemas ese colédoco o esa vía biliar excluida por la cirugía. Y tratamos esas litiasis y las fragmentamos y las hicimos desaparecer en este caso pues, para que no siguieran dando problemas. Nosotros atribuíamos obviamente la colangitis a esa situación porque no había otra causa, no había otra obstrucción en la anastomosis quirúrgica, sino que había litiasis residuales en esos remanentes precisamente. Uno de los casos que hicimos fue de ese tipo. O sea pues mira que qué bien. que sí, Lorena, que se podría aplicar en estos casos. Ya os digo, en císticos lo hemos hecho en una ocasión y son muñones que pueden dar problemas, obviamente. Entonces, se puede aplicar siempre y cuando pues, accedas por visualización directa, ya con la habilidad de cada uno y tengas esa facilidad para acceder con la herramienta en concreto. Y mira, Laura, una pregunta. El caso que has comentado nos has puesto un drenaje biliar a través de acceso derecho. Sí. ¿Tenéis experiencia a través de acceso izquierdo? Lo pregunta Álvaro Suárez. Sí, de hecho tratamos unos hepatolitos en acceso izquierdo. En este caso fue el acceso también izquierdo porque por colangiorreso veíamos litiasis en el colédoco y litiasis en el conducto biliar principal izquierdo. Era una IDRU, no se podía acceder y menos a esas litiasis tan proximales. Entonces las tratamos por acceso izquierdo. En realidad es un tratamiento que en lo que difiere es en la posibilidad, ¿no? El acceso es el mismo, no hay contraindicaciones ni izquierdas ni derechas. Vamos a aquellos pacientes precisamente a los que el digestivo ya no quiere intentar porque por limitaciones quirúrgicas o no, él no va a poder acceder. Y además tenemos el plus de la visualización directa de la litotricia, esta herramienta que de verdad que es fenomenal.
y luego podemos seguir mediante tratamiento convencional. Es decir, ya os digo que nosotros, para tener seguridad completa de que hemos tratado bien las litiasis y que van a progresar al duodeno, las empujamos con balón, que es lo que haríamos en una situación normal, ¿no? Así que Sí. todos los accesos, hemos probado los dos, nos ha funcionado los dos casos y ya os digo que es una herramienta al menos para probar. Bueno, por lo menos, desde luego, las preguntas puedes contestar estupendamente porque con la experiencia que ya tenéis. Bueno, no son muchos, pero no mira, son por muchos, suerte... pero bueno, más que muchos de los que estamos aquí hoy escuchándote. Y mira, una pregunta que eso ya es cosa mía, por dudas que tengo, por ejemplo, el tema de los digestivos, eso, cuando le presentáis esto, ¿cómo se lo toman? ¿Se ven ellos un poco así como, oye, me van a quitar el trabajo? ¿Cómo se lo tomaron en tu hospital? Pues inicialmente, obviamente, no fue ningún tipo de acritud, pero sí que se dijo, oye, ¿por qué vosotros tenéis que tratar las litiasis? ¿No? Nosotros el punto número uno es que no estamos invadiendo el campo, les insistimos en decir, oye, cuando tú no puedas, cuando tengas limitaciones quirúrgicas, cuando técnicamente tengas pues dificultad, nosotros podemos hacerlo porque disponemos de una herramienta que es exactamente la misma herramienta que usas tú, pero para acceso transparieto hepático. Obviamente, con también algunas limitaciones, pues nosotros somos conscientes de que estamos usando un 11ENF, estamos usando perfiles altos, sí. hemos tenido complicaciones, ¿no? Entonces, pero yo creo que en una conversación normal, pues con el jefe, en este caso de endoscopia de nuestro hospital, lo que insistimos fue no estamos invadiendo el tratamiento de la escoledocolitiasis mediante el tratamiento habitual, que seguro que será mejor si podéis mediante CPRE, porque sabemos que es menos invasivo, pero en los casos en los que vosotros no podáis, por las distintas situaciones que nos encontremos, no hay endoscopista. Sí, siempre darlo como alternativa. Oye, que yo no vengo aquí... Y otra cosa que también decimos nosotros, insistimos, si el drenaje biliar lo hemos colocado nosotros, hemos pinchado ya el hígado y tenemos un catéter de 8 a 10 French, ¿por qué hacerle un acceso retrógrado? Tratamos nosotros y lo tratamos exitosamente, ¿no? Ya hemos pinchado el hígado, ya hemos tenido que hacer... Eso pasa muchas veces, que le haces tú el drenaje urgente y ya luego ellos la CPRE cuando puedan. Y dices, pero si yo estoy ahí, ¿por qué no puedo seguir? Nosotros no somos aquello de, no, ya lo hago yo, que yo le he pinchado el hígado. Pero sí que es verdad que si sí, pero en esta situación... ¿para qué tener dos accesos? Exacto. Mañana está bien el paciente, mañana le hacemos la litotricia si podemos, obviamente, y si tú la puedes hacer antes, no discutiremos, pero ya he pinchado el hígado, tiene un catéter preparado y tenemos tasa de éxito ya hasta ahora, hasta hoy, estamos empezando a demostrarla bastante. Entonces, creo que ahora que llevamos ya un año, es como que ya podemos hablar con ellos, no diré de tú a tú, pero sí con tranquilidad. Aquí estamos, podemos ofrecer esta alternativa y lo hacemos y nos funciona. Y lo mejor para el paciente es eso, ¿no? La rapidez en la que o ellos o nosotros podamos resolver el problema. Fenomenal. Mira, tenemos dos preguntas más. Bueno, aquí Andrés Madrid, tenemos como cuatro preguntitas. Voy haciéndote una a una, ¿vale? Sobre la técnica, ¿pincháis la vía biliar con eco o de forma clásica, con la escopia? ¿Cómo sabéis hacerlo? Pues mira, como nos preocupa sobre todo el tema de las funciones centrales por las complicaciones que tuvimos, en estos casos concretos estamos pinchando. Yo personalmente muchos de los drenajes los hago por técnica convencional, por guía fluoroscópica, algún compañero mío también, pero en los casos de Spyglass hacemos punción guiada por eco para que la entrada a la vía sea tan periférica como sea posible. Es decir, usamos la eco para no hacer punciones muy centrales que por lo tanto con ese perfil puedan suponer mayor riesgo de complicación. Los Spyglass siempre con eco. No perfecto, perfecto, nos quedamos con eso entonces. Mira, otra más, dice, el canal de trabajo del duodenoscopio, dice Andrés, es de 10 French. Así que debería pasar por un 10 French. ¿Lo habéis intentado? Lo hemos intentado. Sí pasa. El problema es el torqueo del aparato. Vale. No acababa de ser muy bueno, no se movilizaba. La punta del catéter, cuando tú lo torqueas, gira, ¿no? Es un poco stick.
y con el de 10F era como si de alguna forma no se transmitiera ese movimiento. Entonces nos recomendó la propia casa comercial subir el perfil a un 11F y con el 11F no hemos tenido... No habéis tenido problema. Vale. Otra pregunta que me parece también muy interesante es ¿cómo habéis logrado justificar el coste de añadir esta nueva herramienta? Pues ya que son, pues más o menos, pues claro, eso. aquí ya, si fuera mi jefe de sección el que está con vosotros, supongo que él se ha tenido que currar aquí unas cuantas reuniones. No, la verdad es que, bueno, yo os puedo decir, porque me ha autorizado la casa, el dispositivo son, creo, 1.600 euros. Entonces, yo creo que justificarlo es el mismo precio que vale el SpiceGo, creo. No sé si es el mismo, pero es parecido al dispositivo que utilizan los endoscopistas. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Si no es, uno no es, por otro, ¿no? exacto, no es repetir, o sea, no es que yo te compre y él también para el mismo paciente y dupliquemos, no, es que es un paciente que finalmente trato yo y por lo tanto el gasto es de radiología en este caso, no se duplicará porque no se usará el mismo dispositivo al mismo paciente en endoscopias. Pero es verdad que igual ahora estaríamos más en situación de justificar ese gasto concreto en estos pacientes por el recorrido que tenemos. Yo entiendo que esto va un poquito en relación a también el tiempo de ingreso, las complicaciones, ¿no? Y la rapidez en la que tratamos a los pacientes. Si logramos igualarnos a endoscopias en ese sentido, al final pertenecemos al mismo hospital, el gasto hospitalario Sí. es el mismo, ¿no? Lo único que se aplicará a rayos o se aplicará a directivo. Pero bueno, seguro que mi jefe ha tenido que luchar ahí más, que lo desconozco. Lo desconozco. Ya tienes conversación con él, Sí. Mira, y última pregunta de Andrés, ¿lo habéis utilizado para colocar prótesis digestivas? Pues todavía no. Mira, como tú decías, ¿no? Abrir fronteras, pues ya tenemos, sí. Todavía no, y sería fantástico poder hacerlo y tener esa guía, ¿no? Eso sería lo ideal. Lo hemos usado para biopsias, para tratamiento de litotricias. Estamos planteando intentarlo en drenajes y en colocación, bueno, de stents en el Wirsung proximal, bueno, en desconexiones pancreáticas, pero esto está por llegar. Son planteamientos que tenemos ahora mismo, pero es muy interesante poco a poco. También el tema del stent. Sí, señor. Y bueno, la última pregunta que hay por el momento aquí, dice Claudia Jimena Nieto, en tu opinión, ¿láser versus electrohidráulica para litrotricia? ¿Tienes algún tipo de experiencia con el láser o que has leído cuando os habéis informado a la hora de escoger este dispositivo? Leímos al respecto, pero claro, no podemos hablaros de las ventajas de uno de otro porque sencillamente el láser no lo hemos utilizado. Yo os puedo decir que la litotricia electrohidráulica nos está suponiendo, como os decía, ¿no? Pues un éxito prácticamente asegurado, al menos en el tratamiento de la coledocolitiasis. Esta primera curva de aprendizaje, ahí fallaron cosas que no están relacionadas con la litotricia, en realidad están más relacionadas con la técnica, con el abordaje, con los perfiles, pero es que funciona, es que rompe las litiasis de una forma exageradamente eficaz. Entonces, seguramente tendrá ventajas, Claudia, lo desconozco, pero no puedo hablarte de las diferencias porque no tenemos experiencia con el láser. Sí que os podemos decir que la litotricia funciona en este campo, al menos en nuestra experiencia, y fragmenta las litiasis muchísimo. Otra de las cosas que también pasan es que a veces pues estos electrodos se pueden agotar, ¿no? Y tú estás ahí, dale, pulsos y acaba estropeándose y tienes que usar otro. No nos ha pasado. El rango de uso del electrodo es para las litiasis que queramos, porque hemos tratado litiasis no únicas, grandes litiasis consecutivas en el colédoco con un solo electrodo, aunque la propia casa nos avisó que podía ser que se fuera desgastando hasta que no funcionara. No se ha dado el caso y por lo tanto no se ha encarecido el tratamiento para tratarlo de forma exitosa. Bien, yo creo que eso a Andrés le gustará, eso que acaba de escuchar. Y mira, y otra cosa que pregunta también es que si habéis probado el comportamiento de
de la electrohidráulica en moldes de barro biliar. Pues no, en este caso no. Nosotros lo que queríamos intentar era tratar colelitiasis en vesículas, donde también nos podemos encontrar en moldes. Tenemos experiencia, lo que os decía, en piedras que cuesta identificar porque están muy epitelizadas y dudábamos, ¿no?, de si en ese caso se iban a fragmentar, y realmente funcionaron. Con los moldes de barro, francamente no. Pero en la visualización directa en realidad no nos hemos encontrado moldes de barro, siempre Tampoco. han sido eso, o litiasis más o menos impactadas, o incluso alguna litiasis de gran tamaño parcialmente epitelizada. No hemos encontrado moldes de barro como para hablaros de eso, pero entendiéndolo como un molde, es decir, como una placa compacta de la misma composición o distinta, no distinguen composición, funciona la litotricia. Las piedras tienen aspectos muy distintos y funcionan en todas. Difiere más en cuanto al tamaño y la localización, pero tú puedes modular, como os decía, la intensidad y la frecuencia. Entonces, nos ha funcionado en piedras muy distintas. Entiendo que se podría intentar aplicar en moldes de barro y que también se podría incluso llegar a fragmentar. Eso da para una extensión de esta sesión en otro momento. Seguro. Seguro, seguro. Bueno, te dan las gracias por las contestaciones, que te dan también la enhorabuena, tanto en el chat como en preguntas y respuestas por la sesión. Creo que había mucha gente interesada en descubrir esta herramienta, que a lo mejor hemos escuchado hablar. Yo me acuerdo cuando tú me lo contaste en un momento, ya no me acuerdo cuándo fue, pero en serio, podemos verlo, podemos hacerlo. Y muchísimas gracias de verdad por haber acudido a la llamada de la Survey para estos directos. Por lo que nos dicen los participantes, están encantados con la charla, lo has hecho súper ameno, Laura, y Gracias. creo que hemos aprendido un montón y por supuesto hemos conocido una nueva herramienta que muchas veces parece que la vía biliar ya está olvidada, ¿no? Porque nada, le pones le pones un catéter, tal, y fíjate cómo podemos sacarle partido todavía a la amiga. Y que los radiólogos podemos llegar a ver en color, que se acabó Eso me parece ideal, tanto en blanco y negro. Nada, muchas gracias, y si cualquiera de vosotros tiene dudas o quiere saber algo más, pues nada, a través de la Survey, si quiere ponerse en contacto con nosotros, seguro que os van a surgir mil cosas más, e incluso muchas más opciones de las que usamos, o sea, para lo que aplicamos nosotros, seguro que se os ocurren muchas más. Seguro que ya hay por ahí alguien que está dándole vueltas a la cabeza en algún caso, y seguro que has despertado por ahí el gusanillo. Pues bueno, doctora Paul, muchas gracias. Doctora Seven, encantada. Y a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, muchas gracias un día más por haber estado con nosotros un miércoles más en este caso, del mes de abril. Nos vemos en los próximos directos. Y bueno, también animaos a todos los que nos veis, podéis escribirnos por si alguno quiere dar alguna charla, que muchas veces nos encontramos en este caso Laura es muy buena amiga y ha cedido, pero hay veces que, bueno, no sabemos qué hay por ahí en muchos hospitales que se están usando, técnicas que se hacen y que sería interesante compartirlas con los demás. Así que, bueno, os animo a que os pongáis en contacto con nosotros y por supuesto, os sigo animando a ese miércoles de Canamé estéis con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós.